Una vez más, la familia real parece estar desgarrándose esta vez en medio de rumores de que Sarah Ferguson ha desatado una crisis al revelar un alijo de fotografías de yaites profundamente sensibles supuestamente vinculadas a Meghan Markle. Y si esas afirmaciones son remotamente exactas, se dice que la reacción del príncipe Harry será explosiva. Las noticias reales siempre se mueven a un ritmo vertiginoso, pero cuando el escándalo afecta a la casa de Windsor, se extiende como un reguero de pólvora, cruzando océanos en horas en lugar de días. Según los informes que circulan, han aparecido imágenes de un yate privado relacionadas con Meghan, y se cree que Harry se está preparando para lo que los conocedores describen como un viaje casi inmediato y sin retorno al Reino Unido. La cuestión central ahora es lo devastadoras que podrían ser estas imágenes para los Sussex, y si Harry puede actuar con la suficiente rapidez para contener las consecuencias antes de que se descontrolen. Esto no es solo otro estallido mediático. Se perfila como un ajuste de cuentas que podría obligar a Harry a volver al mismo mundo del que tanto luchó por escapar. La situación ha adquirido un cariz casi shakespeariano. Hay un viejo refrán que dice que la furia no conoce mayor fuerza que la de alguien que se siente agraviado, y Sarah Ferguson está siendo retratada por las fuentes como una mujer que finalmente ha decidido que ya no tiene nada que proteger. Considerada durante mucho tiempo como el gran amor del príncipe Andrés y presunta compañera para toda la vida, se dice que Fergie aún arrastra profundas heridas emocionales de un divorcio que nunca llegó a cicatrizar del todo. Y esas heridas, según fuentes internas, podrían estar impulsando ahora una represalia silenciosa pero devastadora. Para entender cómo empezó todo esto, hay que repasar el complicado legado del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Durante décadas la pareja fue objeto de constantes intrigas en los círculos reales. Andrés era conocido como el príncipe salvaje de Windsor, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de exceso derecho y controversia. Al ser el llamado sobrante, vivía con menos limitaciones que su hermano mayor Carlos, sin las pesadas expectativas de la realeza. Con enormes recursos financieros, amigos poderosos, protección legal de élite y el propio apellido Windsor Andrés, se convirtió en la encarnación del privilegio sin control. Cultivó una imagen de príncipe amante de la diversión en marcado contraste con la rígida seriedad asociada a Carlos en aquella época. En medio de ese caos e indulgencia, Sarah Ferguson entró en su vida. Su romance desembocó en matrimonio cuando ambos eran aún jóvenes, y por un breve momento pareció que el amor podría atemperar la temeridad de Andrew. Se casaron en la abadía de Westminster, y aunque la imagen pública de Fergie había sido relativamente benigna antes de la unión, su asociación con Andrew la arrastró rápidamente a la misma tormenta de escrutinio y escándalo. Se la consideraba una esposa trofeo, una figura estabilizadora, destinada a sostener a un príncipe cuya vida iba en espiral. Pero el matrimonio se deshizo bajo el peso de la distancia y el deber. El servicio militar de Andrew suponía largas ausencias que a veces dejaban a la pareja junta solo durante unas semanas al año. Aislada, frustrada y atrapada entre la lealtad y la traición, Fergie supuestamente buscó consuelo en otra parte, y el matrimonio se vino abajo en 1996. Aunque al parecer intentó salvarlo la familia real, ya había cerrado filas en su contra. Andrew siguió adelante, y Sarah se quedó atrás herida y resentida. Lo que distingue a este capítulo es la creencia entre sus allegados de que nunca se alejó realmente de los conocimientos adquiridos durante aquellos años. Llevaba cerca de Andrew desde los años 80. Fue testigo de las fiestas, los yates, los excesos, y la gente que se movía por esos espacios enrarecidos. Según las fuentes hizo algo más que observar, recordaba, y supuestamente guardaba registros. Algunos creen que ella posee fotografías que abarcan décadas, imágenes que capturan figuras ahora infames, incluyendo Jeffrey Epstein y supuestamente Meghan Markle también. Si ese material existe y está siendo convertido en arma el mundo de Harry, podría enfrentarse a un colapso total.
Los Sussex no son ajenos a los desastres de relaciones públicas. Su matrimonio desde el principio fue un pararrayos. Una actriz de Hollywood entrando en la monarquía británica, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas al tiempo que inquietaba al estamento real. Harry, aunque sobraba, seguía teniendo el encanto de un príncipe, y la unión prometía un puente entre la tradición y el progreso. Sin embargo, esa promesa se desvaneció rápidamente. Acusaciones de decadencia moral, rumores de disfunciones y denuncias públicas de la familia real envenenaron la relación de forma irreparable. En 2020, Harry se encontraba en una encrucijada intentando mantener unidos un matrimonio y una monarquía que ya no parecían compatibles. Cuando se vio obligado a elegir, eligió a Meghan. Abandonó su tierra natal, cortó los lazos cotidianos con su familia y buscó la paz al otro lado del Atlántico. Durante un tiempo pareció funcionar. La vida en California ofrecía distancia, control y una sensación de renacimiento. Pero esa calma ahora parece frágil. Las fuentes afirman que Harry recibió una llamada telefónica poco antes de Navidad mientras estaba en la finca de Montecito, una llamada que le dejó visiblemente conmocionado. Los que le vieron después describieron a un hombre agitado, enfadado y profundamente inquieto. Algunos creen que fue una advertencia del pasado, una señal de que la historia no resuelta estaba resurgiendo, y que el daño podría ser demasiado grande para manejarlo desde lejos. Ahora la idea de que Harry regrese al Reino Unido ya no parece impensable, parece inevitable, y eso plantea preguntas incómodas sobre por qué Meghan se ha convertido en un blanco tan fácil para las comparaciones con figuras como el príncipe Andrés e incluso Jeffrey Epstein. La respuesta, según los críticos, está en el trasfondo más oscuro de Hollywood. Antes del título de Windsor, Meghan navegaba por la brutal jerarquía de la industria del entretenimiento. Pasó de apariciones menores en televisión a un papel destacado en Suits, un ascenso que algunos celebran por su perseverancia y talento, mientras que otros lo atribuyen a las oscuras estructuras de poder de Hollywood. Desde hace tiempo se rumorea que la industria premia la proximidad a las influencias tanto como la habilidad, y persisten los rumores de que el éxito rápido suele tener un coste oculto. Estas acusaciones justas o no han seguido a Meghan en la vida real, donde el escrutinio no perdona y la memoria es larga. Si Sarah Ferguson realmente tiene pruebas que conecten esos mundos, las implicaciones serían catastróficas. Para Harry, ya no se trata de gestión de imagen o simpatía pública. Se trata de supervivencia, lealtad y de enfrentarse a un pasado que se niega a permanecer enterrado. Y mientras se prepara para cruzar el Atlántico una vez más, la cuestión sigue siendo si regresa para defender a su familia o para enfrentarse a una verdad que ya no puede eludir. Un ejemplo perfecto de ello fue Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, caído en desgracia acusado de conducta impropia y actualmente en prisión durante 16 años. Harvey era una auténtica amenaza que hizo que actrices de la talla de Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rose McGowan salieran de su caparazón para hablar de su conducta y de cómo ésta parecía primar sobre su trabajo juntas. Aunque el ascenso a la fama de Meghan está bien documentado, el submundo de Hollywood y el popular fenómeno del "es-et in the role" ya manchan su mundo con una peligrosa narrativa. Sus problemas no venían realmente de las pruebas, fueron ópticos. Cuando llegó a la familia Windsor, no era solo una chica que tenía el privilegio de encontrarse en el punto de mira de un príncipe británico pelirrojo que casualmente buscaba el amor. Llegó como una mujer propia con mentalidad propia, y no hacía reverencias a nadie que estuviera por debajo de ella. Por lo tanto, no era demasiado difícil entender por qué estaba en el punto de mira de los medios de comunicación británicos y supuestamente de otros miembros de la familia británica, incluidos Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Aunque por fin había escapado a la abrumadora atención de la familia real, los recientes rumores de que Sarah Ferguson había aparecido en fotos en un yate con algunos nombres poco halagüeños como Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés amenazaban con abrir una caja de Pandora.
Pero ¿qué hace que asociarse con Randy Andy sea algo vil? Randy Andy. Hablando de limpiar una reputación, es seguro decir que la familia real se superó a sí misma borrando la etiqueta de Randy Andy que había seguido al príncipe Andrés, como una espesa niebla oscura y empañado el nombre de Windsor, junto con la reputación del príncipe Andrés. Había emprendido lo que la mayoría llamaría un viaje hacia la redención, forjándose a sí mismo como el recambio que los ciudadanos del Reino Unido merecían. Durante mucho tiempo se le consideró un hombre cambiado, hasta el punto de que una generación posterior a sus años de Randy Andy, a mediados de los 80, se había acostumbrado al príncipe Andrés, más limpio sobrio, y definitivamente mayor, el miembro de la realeza que trabajaba, y que tenía el don de esbozar la mayor de las sonrisas el día del desfile de coronas. Pero bajo toda esa sonrisa se esconde un monstruo social muy familiar, que llevaba mucho tiempo escondido en las entrañas de la bestia, esperando a que la empresa adecuada le frotara el ego y le extendiera la alfombra para recibirle con ambas manos. Y esa compañía era Jeffrey Epstein. Epstein era el hombre monstruo perfecto, que sabía cómo aprovechar el exceso más peligroso de hombres con mucho dinero en los bolsillos. Cuanto más hondo corría el bolsillo, más inclinado estaba a patrocinar sus indulgencias ilícitas, que iban desde buscarles sus sustancias controladas favoritas hasta traerles individuos más jóvenes, como dice la demanda civil, rascándose un picor bastante ilegal. Tal era la compañía que el buen príncipe mantenía desde mediados hasta finales de los 90. Al principio no se pensó mucho en su camaradería en los 90, ya que simplemente parecía un popular contable forense de Estados Unidos, conociendo a una de las personas más dignas de la casa de Windsor. Sin embargo, con el paso de los años, las escamas empezaron a caer de repente, y la mayoría de la gente pudo ver que el príncipe Andrés había vuelto a arrastrar el nombre de los Windsor a un fango del tamaño de Epstein. El príncipe Andrés no fue arrojado inmediatamente a los lobos. Poner el nombre de los Windsor de rodillas como resultado de una juerga con la gente equivocada no fue su primer rodeo, y la familia que lo limpió tampoco fue un descubrimiento. Sin embargo, Jeffrey Epstein no era un pequeño hipo que pudieran ahogar en un tsunami de relaciones públicas. Jeffrey era un monstruo diferente. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a deshacer la imagen cuidadosamente curada que se había construido durante años de intenso trabajo que incluía principalmente tareas administrativas, estar delante de la cámara y desempeñar su papel como miembro responsable de la realeza trabajadora, que se preocupaba por los ciudadanos y habitantes del Reino Unido. De repente una relación que había pasado como un solapamiento entre dos de los países más grandes del mundo se convirtió en el mismo palo con el que los medios de comunicación mundiales golpearon a la familia real y al príncipe Andrés. Pero, ¿hasta qué punto eran perjudiciales las acusaciones que salieron a la luz? Acusaciones perjudiciales de los archivos Epstein. El príncipe afirmó que solo había conocido por primera vez al gilipollas reincidente sospechoso de tráfico de personas en 1999. Según él, era imposible que supiera que estaba en la cama con un monstruo. En una entrevista con Emily Maitlis, de la BBC, afirmó que había sido acusado injustamente por asociación. Describió a Epstein como un encantador que le invitaba a las cenas en las que se reunía con académicos políticos y gente de las Naciones Unidas. Para él y para cualquiera que lo viera desde fuera, se trataba simplemente de un grupo cosmopolita, de lo que puede describirse como eminencia estadounidense. Sin embargo, las acusaciones vertidas contra él eran mucho más pesadas que haber estado en algunas fiestas o cómo se conocieron. La primera acusación ampliamente difundida se produjo en 2014, cuando Virginia Giuffre describió un escenario bastante comprometedor, planteando la opinión de que había sido víctima de trata hacia él hacía bastante más de una década, y Randy Andy tuvo actividad con ella, en 3 ocasiones diferentes antes de que cumpliera los 18. Obviamente era una acusación condenatoria, y pesaba mucho, incluso demasiado, sobre el nombre de Windsor. Ningún equipo de limpieza era capaz de dejar pasar eso.
Esta vez tuvo que enfrentarse cara a cara, pero fue una pelea de perros. De ahí que necesitara un ejército de abogados para defender su caso ante los tribunales o negociar un acuerdo extrajudicial, lo que hizo imposible que Giuffre volviera a hablar de esto. Pero independientemente de cómo se desarrollaran las situaciones, existía la posibilidad de que su reputación se precipitara directamente en caída libre. Pero cómo se desarrolló todo Virginia Giuffre en una entrevista de 2019 con la BBC, dijo que fue presentada al príncipe Andrés por Epstein y su entonces novia la socialité Ghislaine Maxwell, quienes los llevaron a un club nocturno. Luego le ordenaron que hiciera lo mismo que le había hecho a Giuffre al duque arriba, en la casa de Miss Maxwell en Belgravia. En el segundo caso supuestamente recrearon la experiencia en la mansión de Epstein en Nueva York, pero el duque iba supuestamente a por el triplete de la situación. Por lo tanto, regresaron a la isla privada de Epstein Little St. James en EES y recrearon la experiencia. De confirmarse las acusaciones, el duque de York se enfrentaría a varias décadas de cárcel no solo por participar en prácticas eróticas con un niño, sino también por ser uno de los sicarios que ayudaron a Epstein a cometer sus delitos. Las repercusiones fueron graves para el apellido Windsor, y ninguna entrevista ingeniosa pudo arreglar el desaguisado. Sin embargo, en febrero de 2022 el equipo legal del príncipe Andrés y el de Giuffre llegaron a un acuerdo extrajudicial. Aunque los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, fue suficiente para provocar un gran revuelo en todo el mundo. El caso se había resuelto, pero el Tribunal de la Opinión Pública seguía reunido. La pregunta sin respuesta sigue siendo que si no fuera culpable, ¿por qué tendría que pagar? ¿Estaba simplemente cansado del escrutinio o era otro monstruo de la realeza que podía callar a todo el mundo con su dinero? Aunque no hay respuestas, o al menos no una que nadie estuviera dispuesto a dar, el escrutinio sigue en pie. Pero ¿cómo se vio Sarah Ferguson envuelta en toda esta tormenta? Sarah Ferguson encaja con Meghan en el rompecabezas de Epstein. Si había una mujer que conocía al príncipe Andrés y a Epstein, mejor que la mayoría, esa era Sarah Ferguson. Sin embargo, no es ninguna sorpresa, ya que estuvieron casados durante 10 años enteros de todos modos. Sarah era autora de libros infantiles, siendo la popular serie Little Red una de sus obras más famosas. Como era de esperar, Sarah tuvo suficiente relación con Jeffrey Epstein como para establecer un paralelismo entre él, sus fiestas y sus hábitos. Ya en 2011, Sarah describió su relación con Epstein, que había sido encarcelado 3 años antes por solicitar la prostitución de una menor, como un error de juicio. Podría Bouchat haber guardado silencio para proteger su amistad, pero eso tiene muchas posibilidades de arruinar su carrera. La prueba estaba en el pudín. Escribe libros para menores, y ahora tiene una estrecha relación con un hombre condenado por tráfico de menores para la prostitución. Obviamente era contraintuitivo no hacer una declaración al respecto. Por eso no es de extrañar que en sus entrevistas le pusiera inmediatamente en la línea de fuego, arremetiendo contra él por todo lo que había hecho y afirmando explícitamente lo mucho que le odiaba. Pero la pregunta que ha preocupado a todo el mundo sigue siendo la misma. ¿Fueron solo relaciones públicas para salvar su carrera mientras estaba en contacto con él en privado? ¿O fue por auténtica preocupación? Esa pregunta había permanecido sin respuesta durante mucho tiempo, hasta septiembre de 2025. Cuando sus correos electrónicos a Epstein se filtraron a la prensa, donde ella se disculpaba por desvincularse de él en ese momento de necesidad. Sé que te sientes tremendamente defraudada por mí, por lo que te han dicho o has leído, y debo pedirte humildemente disculpas a ti y a tu corazón por ello, decía el correo electrónico. Cuando se filtró el mensaje, la carrera de Sarah se vino abajo. En primer lugar, grandes organizaciones benéficas la abandonaron de inmediato, entre ellas Julia's House, un hospicio benéfico para niños, Teenage Cancer Trust, Natasha Al Lego Research Foundation,
una organización benéfica para la alfabetización de niños, National Foundation for Retired Service Animals, y Prevent Breast Cancer. Además, aunque su portavoz había negado rotundamente que escribiera el correo electrónico porque quería, y en cambio afirmó que era una respuesta de contrainteligencia a las amenazas de Jeffrey, de difamarla la opinión pública lo descartó como control de daños, y no mostró ningún interés en otro de los minijuegos de la Real. Obviamente, ella sola estaba a bordo de un barco que se hundía. Sin embargo, en un intento por salir de este apuro, parece que está forzando más manos en cubierta. ¿Y quién mejor que el repuesto que dejó en casa con su esposa estadounidense? Los 3 capitanes de un barco que se hunde. Fergie September Howler había sido la comidilla de los medios británicos desde que se filtraron los correos electrónicos. Aunque había intentado salir de este aprieto que ella misma se había creado la soga, no había hecho más que apretarse. Aunque nadie puede decir cómo, o si piensa salvar su carrera, fuentes cercanas a la duquesa creen que le ha dado la vuelta al juego del destino y ha jugado una mano que ella misma se había repartido arrastrando a Meghan a este lío con ella. En 2001 el príncipe Andrés y Epstein se fueron de vacaciones juntos y fueron fotografiados en un yate en Phuket, Tailandia, rodeados de jóvenes en topless. Ese mismo año, el Times de Londres informó de que las vacaciones del príncipe en Tailandia habían sido patrocinadas explícitamente por Epstein, lo que suaviza un poco las afirmaciones del príncipe de que apenas le conocía. Pero mientras todos los demás debatían sobre el alcance de su relación, Fergie, que podía saber la naturaleza de su relación, debido a sus estrechos lazos con ambas partes, supuestamente tenía más fotos del evento en ese yate. Fuentes cercanas a ella creen que se trata de fotos sensibles de una Meghan Markle más joven, lo que explicaría bastante sobre su relación con Epstein, y lo que es más importante, las verdaderas intenciones detrás de su decisión de testificar en el caso de Virginia Giuffre contra el príncipe Andrés, antes de que se resolviera extrajudicialmente. De repente estaba de nuevo remolcando una línea de vuelta al país del que huyó en un intento de salvar a su familia del hedor acre de la supuesta podredumbre de la familia real. Ahora es una trifecta de leones heridos, que son acosados por los fantasmas del pasado de Jeffrey Epstein y algunos de sus archivos inéditos, colgados en algún lugar del sistema judicial de Estados Unidos. Hablando de los archivos de Epstein, Estados Unidos hizo pública una nueva tanda de información sobre las atrocidades de Jeffrey Epstein, y entre algunas de ellas se incluye el blanqueo de dinero y sustanciosos correos electrónicos que revelan comunicaciones entre coconspiradores que sirvieron como financiadores de sus extremidades, y aunque aún no se han dado a conocer nombres, algunas fuentes aseguran que se ha mencionado el de Meghan Markle, aunque no hay confirmación. Aunque la investigación sigue en curso y hay nombres en la mezcla que no han cometido ninguna fechoría, las fuentes afirman que el riesgo todavía parecía demasiado alto para que Harry lo ignorara. No dispuesto a correr el riesgo de esperar y ver cómo se desarrolla todo, se rumorea que el repuesto. El príncipe Harry ha vuelto corriendo al Reino Unido con la esperanza de encontrar pruebas de las supuestas fotos de su esposa en el yate de Sarah Ferguson. Solo el tiempo dirá si encuentra esas supuestas fotos o si se trata de otra fuente que pone el grito en el cielo. ¿Crees que es posible que encuentre algo sospechoso en el Reino Unido? ¿Sería Sarah Ferguson realmente tan mezquina como para obligar a Harry y Meghan a regresar al Reino Unido con pruebas falsas? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.